Buenas tardes para todas las personas que a esta hora nos acompañan. Seguimos con el noveno seminario de desarrollo. Ahora, continuando con nuestra agenda, hablaremos sobre el mejoramiento de capacidades del sector privado para mayor competitividad, desde lo técnico, lo geopolítico y lo normativo. Esta presentación está a cargo del gerente de Contecar, el doctor Juan Carlos Acosta. Muy buenas tardes a todos. Anaya, gracias. Muy buenas tardes a todos. Deseo agradecer a la Comisión Colombiana del Océano por esta grata invitación y a toda la amable audiencia por permitirme repasar los aspectos fundamentales del mejoramiento de las capacidades del sector portuario para la competitividad. A lo largo de la jornada de hoy, todavía no la pase, por favor, quiero hacer una introducción con relación a lo que representan los puertos marítimos, a las instalaciones portuarias dentro del comercio exterior colombiano y en general de todos los países. Es precisamente activos estratégicos de cualquier nación, ya que constituyen la arteria por las cuales fluyen todos los intercambios comerciales de cualquier país con el mundo. Siguiente, Ivana, por favor. Tanto es así que los puertos en el ecosistema mundial representan el 90% de su comercio marítimo, con un PIB mundial de 85.9 billones de dólares. Esto representa un poco más del 53% que se genera a través del intercambio entre naciones vía fluvial. Por lo tanto, en gran medida, las condiciones en que estas operaciones se ejecutan tiene que ver con el impacto en la salud económica de cualquier nación. Siguiente. La competitividad de lo geopolítico. Surge entonces un tema fundamental y es el de la conectividad, que no es otra cosa que la posibilidad de participar en una oportunidad de los flujos de comercio mundial, y esto está definido dependiendo de la preparación que cada terminal haya logrado consolidar en términos de entrenamiento de la gente, en términos de infraestructura, en términos de eficiencia en sus operaciones. Y esto influye de una manera importante, no solamente en elementos de competitividad del país, sino también en reducción de fletes, en el manejo de inventarios por parte del sector productivo, puesto que la conectividad les permite mayores frecuencias de orígenes y destinos, donde pueden ellos de mejor manera articular toda su operación. El puerto de Cartagena, siguiente por favor, que está ubicado estratégicamente en el Caribe, tiene la posibilidad de conectarse con más de 840 puertos en 140 países. El Caribe es el punto número 1 de conexiones a nivel mundial, con mayor tráfico comercial. El Caribe conecta a Asia con la costa este de Estados Unidos. Por el Caribe se mueve el 35% de este comercio. Y lo menciono porque la costa este de Estados Unidos es el centro de mayor consumo a nivel mundial. Siguiente. Con orgullo debo informar de que el puerto de Cartagena, que conecta con más de 840 puertos en 140 países, ha sido identificado, certificado por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas como a través del índice de Shipper Connectivity, como el puerto de mayor conectividad a nivel de América Latina y el Caribe desde el año 2017. Y esto es una posición que la trabajamos día a día con el objeto de poderla mantener por todos los beneficios que conlleva esta condición. Tenemos más de 11 servicios interoceánicos, más de 10 servicios entre Latinoamérica y Estados Unidos, y a nivel regional más de 7 de ellos. Siguiente, por favor. La competitividad desde lo técnico en cuanto a capacidad nos genera beneficios para los nuevos barcos que de manera inusitada han venido creciendo. Hace un par de lustros
Los barcos mayores eran de 5.000 teos, los que surcaban el canal de Panamá. Precisamente por ello, ante una realidad imparable de crecimiento de los barcos, hoy en día navegan barcos hasta de 20.000. Fue precisamente que el canal de Panamá tomó la decisión de expandir su canal. Estos grandes barcos hoy arriban a Cartagena. También esto lo tengo que presentar con mucho reconocimiento y orgullo, porque Colombia está preparada para recibir este tipo de barcos. De hecho, ya nos han arribado a nuestras terminales barcos de más de 16.000 teos. Y esto obviamente nos obliga a hacer cambios, porque la razón por la cual las líneas navieras han incrementado el tamaño de sus barcos es precisamente para poder integrar servicios, poder aprovechar las economías de escala y generar grandes ahorros en el transporte marítimo. También en su tecnología los barcos han cambiado y hoy en día utilizan sistemas de propulsión mucho más amigables con el medio ambiente. Pero si bien para ellos trae grandes beneficios, para los puertos a su vez trae grandes retos. Los puertos deben acomodarse a esas condiciones de tal manera que hay que dragar a mayor profundidad las dársenas, utilizar los equipos adecuados, reemplazo de algunos de ellos si es necesario, para poder acomodarse a las nuevas condiciones, de tal manera de lo que para las líneas es un gran beneficio, para nosotros es un reto que necesariamente tenemos que cumplir. Desde el punto de vista de la capacidad de almacenamiento, radica la importancia en que se deben atender los futuros crecimientos de volúmenes de las líneas navieras. Las infraestructuras hay que empezar a construirla con 2, 3, 4 años de anticipación, apostándole con un riesgo inherente, pero apostándole a un futuro promisorio, y así lo hemos hecho en el caso de nuestros terminales. Debemos ser lo suficientemente flexibles para responder al resultado de la reorganización de las rutas interoceánicas del transporte, responder con eficiencia a los cambios de itinerario de los barcos, atender picos de operación que se pueden originar por factores externos, como por ejemplo las naves que cruzan el canal de Panamá, o circunstancias ajenas, endógenas, externas, exógenas a nuestro control, pero debemos permitir desde el punto de vista de capacidad esa flexibilidad. Siguiente, por favor. Desde la competitividad de lo institucional, ya mencionaba los grandes barcos, sigamos, este es un ejemplo del crecimiento de ese tamaño. Sigamos, por favor. La capacidad de almacenamiento debe generar esa flexibilidad a la que me refería. Siguiente, por favor. En la capacidad de almacenamiento, también los puertos deben ofrecer ese crecimiento para que las líneas puedan también apostarle al futuro y poder recibir la carga que ellos estén exigiendo. Dale, por favor. Competitividad de lo institucional. Sigue, por favor. La dinámica del crecimiento del comercio exterior. Aquí tenemos algo en qué pensar y buscar el cambio o el impulso del comercio exterior con diferentes factores, y aquí todos los actores que intervienen en el comercio exterior tienen su parte por cumplir, porque desafortunadamente la carga doméstica en Colombia se estancó. En los últimos 7 años ha crecido paulatinamente al ritmo de la economía nacional. Si ustedes ven, realmente desde el 2014 al 2020 casi que equivale el mismo volumen. Estoy refiriéndome a la carga doméstica. El crecimiento grande en Cartagena se ha dado precisamente por contenedores de transbordo, los contenedores que no son nacionalizados en Colombia, sino que provienen de orígenes y destinos distintos. Siguiente, por favor. Como ven, el índice de comercio exterior por habitante en Colombia es comparable con el caso de Nicaragua y Haití. Están en los últimos números de los otros países de la región, y con un agravante, el hecho de que Colombia tiene más de 50 millones de habitantes, de tal manera de que debemos pensar en trabajar y conseguir apalancar el comercio doméstico del país, porque pudiéramos crecer hasta 3 veces mayor en su número si nos hacemos una referencia a la media de los otros países.
De tal manera que en este campo hay mucho por cuál trabajar. Sigue, por favor. Y finalmente, esa ruta de crecimiento debe ser trazado con la participación absolutamente de todos los actores. Así es como hoy estamos en un ciclo de maduración de la economía, del comercio, de la containerización. También es nuestro compromiso activar una nueva senda de crecimiento. El Estado, los puertos, los importadores, exportadores, transportadores, agentes de aduana, empresas de logísticas, absolutamente todos debemos actuar con responsabilidad frente al país, porque en nuestras manos tenemos la posibilidad o no de jalonar este nuevo proceso o de estancarlo. De tal manera que invito a la reflexión juiciosa de todos los actores que he mencionado, porque cada uno debemos poner nuestro grano de arena para poder impulsar el comercio, que en última redunda en la salud económica del país. Muchas gracias. A usted, doctor Juan Carlos Acosta, por su presentación. Siguiendo la línea de la pandemia, hay una infraestructura estratégica de la que hemos hablado mucho el día de hoy, que es el puerto. El puerto es ese punto de conexión intermodal que es clave para el comercio, para el desarrollo de un país. Quiero invitar a mi capitán Juan Carlos Acosta de Pontecar y de la Sociedad Portuaria Regional Cartagena a que nos cuente sobre esos retos operativos que ha significado la pandemia del COVID-19 para los puertos colombianos, cómo han tenido que modificar en algunas ocasiones sus procedimientos y cómo se están preparando para el futuro y teniendo en cuenta que las pandemias eventualmente pueden volver a ocurrir, cómo se están preparando en el puerto para esos retos que implica esta situación sanitaria. Adelante, mi capitán Acosta. Muchas gracias, capitán Hurtado. Y le agradezco la pregunta, porque efectivamente para toda la humanidad nunca tal vez se esperó de la gravedad de las consecuencias de esta pandemia. Inicialmente escuchábamos noticias que en Wuhan y que después pasaban, qué sé yo, cuando esto se convirtió en pandemia, en un efecto global que obligó a todos los actores, a todas las personas, a todas las empresas, a todos los gobiernos, a todos los estados a tomar medidas. Y en el caso particular de nuestra organización, lo primero que quedó claramente establecido es que el valor supremo de la vida era nuestra máxima preocupación y nuestro máximo esfuerzo. De tal manera que desde un principio se tomaron medidas reactivas inmediatas, pero a lo largo del tiempo hemos ido evolucionando en una complejidad de recursos, de tratamientos de toda índole, de educación de la gente, de separación de espacios, en fin, los ya conocidos, pero también vamos más allá con sistemas de información permanente, con cuidados por parte de médicos especializados, donde además del seguimiento cuidadoso de la salud de nuestras personas y familiares, porque vamos mucho más allá del ámbito netamente de las personas del puerto, sino también sus familiares, porque hay que hacer todo el cerco epidemiológico para poder contenerlo. Ilustraciones, utilización de las redes virtuales, visitas, en fin, toda clase. El último esfuerzo que estamos ejecutando es el de la vacunación. Nosotros nos hemos adherido a la oportunidad y ya formalmente le hemos manifestado a la ANDI de que participaremos en la compra y administración de vacunas para todo nuestro personal. Y ojalá el sistema también lo permita, porque yo entiendo que ese es el espíritu, también abarque posteriormente a los familiares. Tenemos mucha gente, como es exigido, pues es esencial, pues en un puerto una grúa pues no puede ser operada por lo pronto todavía, pero también en eso estamos trabajando, en hacerlo de manera remota. Ya hemos hecho pruebas pilotos en equipos RTGs y se pueden operar con tecnología remota. Pero, sin embargo, hoy en día hay un 40-45% de nuestra gente que está asistiendo físicamente a las instalaciones con un protocolo riguroso de seguimiento, de cuidado, en fin.
tenemos hoy ya la certeza de que el esquema ha funcionado muy bien, porque a la fecha, si bien es cierto que hemos tenido una sola fatalidad que nos duele en el alma, a pesar de todos los esfuerzos, el resto de los 1.000 empleados de la empresa se mantienen protegidos y hemos mantenido la operación de manera continua durante las 24 horas desde que se inició la pandemia a la fecha actual. No cejamos en el esfuerzo de seguir cuidando a nuestra gente, seguimos buscando, y para ello tenemos constituido un comité de COVID que se reúne semanalmente en varias ocasiones, donde estamos utilizando medidas multidisciplinarias, profesiones diferentes que compaginadas pues hacemos un gran esfuerzo con el objeto de obtener estos resultados. Entonces el puerto de Cartagena ha mantenido también su compromiso de servicio público para el país, para poder mantener las operaciones, y de hecho se han desarrollado de forma muy eficiente. No se ha sacrificado los niveles de indicadores de eficiencia del pasado, por el contrario, inclusive se han mejorado. Y lo que más nos alegra también, sobre todo, es el compromiso y la pasión con que nuestra gente ha manifestado, ha entendido la gravedad de la situación, que es lo que realmente ha permitido que hoy en día podamos decir que el puerto ha trabajado 24 horas de manera continua y eficiente, con la preservación de la salud de nuestros equipos de trabajo. Mi capitán Acosta, muchísimas gracias por la información que nos facilita. Ciertamente le debemos mucho los colombianos a todos esos trabajadores portuarios que han permitido que el comercio siga, que han permitido que nuestra economía no se desplome y que en muchas ocasiones a costa de su seguridad personal en el tema de las pandemias, han seguido trabajando y sirviéndole al país. Muchas gracias, mi capitán. Hay un ejemplo de la mayor relevancia a nivel regional, a nivel nacional, y que es el ejemplo del clúster marítimo de Cartagena. Creo que una de las maneras más efectivas de poder ser resilientes en el tiempo es desarrollar unas industrias asociadas, unas industrias en nichos que sean compatibles. ¿Cómo se están preparando para los retos que impone la reactivación económica en nuestro país? Doy paso a mi capitán Juan Carlos Acosta, que me estaba pidiendo la palabra. Siga, mi capitán, lo escuchamos. Gracias, capitán Hurtado. Es que quería complementar mi intervención para hacer justo reconocimiento también a un grupo demasiado importante que omití dentro de nuestra organización. Y hablando de resiliencia, precisamente es una contribución a lograr superar este momento tan difícil de la pandemia. Y me estoy refiriendo a la Fundación Puerto de Cartagena, que no se ha quedado solamente en el recinto, en el perímetro propio de nuestra organización, sino que también, y así entendemos que es con ayuda comunitaria en la que podemos lograr finalmente vencer esta situación. La Fundación ha intervenido de manera directa con la comunidad, con no solamente las de área de influencia propia del puerto, sino también a través de soportes para los hospitales del Hospital Naval, el Hospital Universitario de Cartagena, Madre Bernarda, en fin, una cantidad de instituciones. Y la gente de que conforma ese equipo de la Fundación Puerto Cartagena ha hecho una loable labor, la cual quiero poner de presente en este momento y agradecerles. Entonces entiendo que es la manera en que, si todos trabajamos unidos, cada uno aportando en la medida en que la posibilidad, lo que se pueda, es la única forma en que espero yo muy pronto logremos vencer esta situación tan grave para la humanidad. Mi capitán Acosta, muchísimas gracias por su intervención y por este aporte